Es absolutamente santuarial mi relación con él, es absolutamente en Bellavista. Yo creo que, no, sí, en Milwaukee lo vi, pero creo que siempre, sí fue así, siempre que estuve con el padre fue aquí. La primera vez que lo vi estaba el padre Humberto en Banter y el padre Anselmo Cerró, venezolano, tomando el hábito, junto con Pancho Jeff, que después nos siguió hasta el sacerdocio. Y entonces Humberto yo lo conocí, estaba en mi colegio, era un líder callado, pero era un líder. Los líderes callados son casi los mejores líderes, casi siempre. Y entonces, y fue la toma de hábito en el santuario, el padre habló larguísimo. Lo traducían, es una cosa de nunca terminar. O sea, para mí la primera impresión es un señor que habla muy largo. Y que pues, todos lo seguían, yo seguía. Primero yo entré a finales de agosto, el 26 de agosto, y esto era a mediados de marzo. Entre medio de todas las vacaciones. Lo que sí me acuerdo, en la voz, un tono alto, cantarino, típico del dialecto de Colonia. Él hablaba, o sea, tenía el dejo de la gente de Colonia. Bueno, a mí fue como una catarata que yo no podía absorber, tomar. Pero me di cuenta que era un señor especial. Y yo estaba preparado para recibirlo porque había sido formado desde el primer momento que el padre era esencial. No era un señor que daba vueltas por el mundo, simpático y bueno, sino que era esencial. Y pronto se me produce esta intuición. Ahí comenzó, y es que yo era indignamente, siempre junto a Hernán, que éramos íntimos amigos, estábamos llamados a ser como los primeros benedictinos con San Benito, como los primeros franciscanos con San Francisco, los primeros jesuitas con San Ignacio. O sea, yo era un privilegiado y algo como los 12 apóstoles con Jesús. O sea, unos amigos directos que estaban marcados. Los 12 apóstoles evidentes son los con los cuales funda la Iglesia de Jesús. Y los otros son grandes renovaciones de la presencia de Jesús, y el fundador tiene siempre compañeros. Entonces yo me sentí que yo tenía un privilegio como ser los primeros benedictinos, los primeros jesuitas, entre que me daba susto, pero sobre todo me daba alegría y responsabilidad. Y siempre esto fue con Hernán. Hernán Alessandri, que era el primero del curso, era nieto del presidente de la República, sobrino del presidente de la República. Los Alessandri eran como una casta real de inteligencia. Entonces yo era el amigo de él. Yo creo que no era estrictamente tonto, pero él era una lumbrera en el colegio, cosa que yo no era. Yo era bueno para algunos ramos y el otro era pésimo. La matemática era un desastre, pero claro, en literatura era bueno. En el teatro yo era actor de teatro, fui al discípulo de Jaime Celedón, el de la manivela, todas esas cosas. Entonces yo estaba metido ya en el teatro, en el colegio, pero Hernán era un hombre excepcional. Yo era el amigo de él. Y entonces esto se transformó en una vivencia absolutamente centrada en Bellavista. La calle República 173, la casa de los Palotinos, era una casa como de conspiración. Yo tenía una chaqueta, Montgomery se llamaba, que había salido de una película que se llama Casablanca, de Humphrey Bogart, que se llama el actor. Y entonces él tenía una chaqueta, o en todo ese mundo nació una chaqueta que se llamaba esta, que era una novedad del año, o sea, en la guerra, y comienza a comerciar a Chile, y un tío mío de Estados Unidos la tenía, la encontró vieja y me la regaló a mí. Y yo con Humphrey, entonces yo iba a las reuniones, y esta, que era una película de espía y de guerra, esa era el lugar, esa era la chaqueta que yo me tenía que poner. Yo tenía 15 años. Había cumplido 16, decía 3 meses. Y entonces, esa cosa de como una conspiración, no podíamos decir que éramos yuntatianos porque nos traía problemas en el colegio donde estábamos, nos podían marginar, porque los movimientos no existían. El primer movimiento en Chile,
el segundo del Opus, digamos. Y entonces éramos como contra la corriente, éramos que nos apartábamos del rebaño o de la casa. El colegio era muy bueno sacerdote, pero no nos había respondido lo que necesitábamos. O sea, seguíamos buscando, no había los quería mucho el colegio, le agradezco un montón, pero no me había cautivado el ímpetu juvenil y revolucionario. Y entonces tomamos contacto con Hernán, y los dos eran muy íntimos amigos, hablábamos todos, después comenzamos a traer otros. Bueno, entramos al grupo, eran de otros colegios, ya estaban en la universidad, la mayoría de nosotros éramos menores. Y dije, esta cosa sí que, aquí sí que sí. Y yo he pensado mucho en los últimos años, ¿qué fue? Nosotros usábamos una palabra que era el totalitarismo. Después se usó en política, totalitarismo era lo total. Entonces, nada a medias, entrégate por todo, en todo y para el todo. Entonces, nosotros llamábamos la palabra radicalidad. Eran palabras que eran claves para nosotros. Y entonces, yo sentí, claro, hablo de mí, pero con Hernán conversábamos todos. Esto sí que vale la pena, aquí vamos a quemar las naves. Antes nosotros no sabíamos que no, queríamos mucho al colegio, pero había una cosa no formulada, me acuerdo que queríamos cambiar la política. La política es una expresión de la cultura, y la cultura nace de una visión del hombre frente a Dios, frente a sí mismo y la realidad. Entonces hay una filosofía, una actitud, pero eso se plasma en que yo cambie. Entonces yo siempre quería cambiar la historia. O sea, esa es la intuición. El día que yo hice la primera comunión, recé por Arturo Prat, por Bernardo Higgins, por los héroes. Yo me sentía en la historia. Bueno, tiene que ver con mi abuelo que había peleado en la Revolución del 91. En fin, cosas familiares. Que mi abuelo, yo era muy amigo de él, soy muy discípulo de él, bastante mayor que yo. Se casó tarde mi abuelo, mayor, porque estuvo estudiando en Europa. Y entonces, pero yo eso quería cambiar al mundo. Y mi abuelo me había metido en la historia de Chile. Yo quería cambiar a Chile, la patria me importaba, los héroes eran mis hermanos, eran mis jefes, eran mis hermanos mayores o mis padres de la patria. Y entonces eso se cuaja en Schoenstatt, me doy cuenta. Yo di una charla a la juventud, que todavía están los papeles por ahí. Yo era medio revolucionario, medio orador, arengador. Entonces hicimos en las dunas de Cartagena, un lugar que se llama La Taza. Hicimos una reunión, una jornada en Cartagena. Esto fue a finales del 52, sí, en octubre por ahí. Y yo tenía un discurso, un día era el discurso de fondo, y era Schoenstatt y Chile. Entonces eso, y era, porque yo hablaba de eso y por eso me pidieron la charla, una charla juvenil, yo era un petizo. Y es que, ¿qué puede cambiar la historia de Chile? Yo siempre estaba formulado con los pobres, un Chile justo, y con Hernán hablábamos de eso. Y un Chile digno, un Chile creativo. Y entonces digo que esto es lo que hay que dar. Entonces, Schoenstatt se une a Chile, con Hernán planeábamos todo eso. Hernán era el mejor alumno del curso, brillante. Y yo era, bueno, como ya dije, yo dirigía la revista escolar, trabajaba en la Academia de la Lengua y la Academia del colegio, la Academia Literaria del colegio. Y eso se me va clarificando. Yo conozco al padre en ese momento, no le entendía nada, la traducción me cansaba, pero lo vivimos, él volvió después, estuvo poco tiempo después, estuvo un tiempo en el extranjero, creo yo, y vivimos, mi grupo del padre Ernesto era el formado nuestro, del padre Benito, el padre Ernesto tenía un grupo que se llamaba Caballeros del Fuego, donde está el padre Humberto, el padre Rafael, el padre Ignacio, el padre Raúl Férez, que eran los primeros. Nosotros éramos los segundos, y estaba formado, y Hernán y yo fuimos los últimos en entrar al grupo. Y se llamaba Los Caballeros del Fuego, y nosotros era como el viento. En latín, sicut ventus, porque el relato del Hecho de los Apóstoles sobre Pentecostés dice que llegó un fuego y sicut, como el viento. Entonces estaba el fuego y el viento de Pentecostés.
Y el padre lo tratamos. Me pasó una cosa un poco rara con él. Yo lo veía, estábamos con él, y nosotros veníamos en las mañanas a misa, porque el padre no tenía permiso para hablarle a las hermanas Marianas, estaba castigado por el Santo Oficio, o le habían quitado el poder para predicar, el permiso para predicar, el encargo para predicar, y entonces nosotros veníamos para que el padre nos hablara a nosotros. Y las hermanas estaban presentes, bueno, escuchaban. Entonces siempre debe haber un joven, o dos, o tres, qué sé yo. Y el padre Ernesto Durán traducía. Era un padre parotino chileno. Y yo el 18 de mayo, me tocaba a mí con dos más, éramos tres. Y se partía de la Plaza Italia, de una estación que se llamaba la estación de Pirque, que habían botado la estación, era como la estación Mapocho, y quedaba un trencito que iba a Puente Alto. Y era un trencito que se movía así, se bamboleaba, así como, y seguía hasta Puente Alto, y ahí se cambiaba de tren para ir por el Cajón del Maipo hacia la cordillera. Era un tren totalmente poético, como familiar, y cantábamos, decíamos discursos cuando íbamos varios, solo claro que no. Entonces había que tomar el tren, llegar a casa, llegaba a la esquina de Vicuña Maquena con Bocar Martínez, y nos veníamos para acá, y no llegó nadie. Entonces llegué solo, me vine, y estaba la capillita del santuario, lo solíamos capillita, decíamos solo, el santuario, y tomé puesto en la segunda fila al lado derecho atrás, hacia pegado hacia la pared. Era en ese rincón. Y entonces viene la plática, y el evangelio era: dentro de un poco tiempo me veréis, después de poco tiempo no me veréis, después de un poco tiempo me volveréis a ver. Y le dice Jesús por su muerte, por su resurrección, y después el tiempo en que va a volver en gloria y majestad. Y él dijo que eso lo decía la Virgen, que nos íbamos a focalizar en ella. En cierto sentido Jesús se iba a opacar en nuestro foco, pero era para que Él volviera con más fuerza. Y yo dije, claro que está bien, pero me pareció como medio evidente. ¿Sí? A mí como que la plática no me agregó nada, porque hablaba para justificar la piedad mariana, y si no necesitan justificarme nada, si mi casa es mariana, nosotros siempre hemos vivido cerca de la cruz, de la Virgen de San Cristóbal, o mirándola del Parque Forestal donde estaba la casa de mi tata, o la casa de nosotros que estaba al pie de la Virgen. Entonces no me pareció importante. Pero el padre me estuvo mirando todo el rato, porque mientras predicaba, porque yo estaba delante, me predicaba a mí. Y entonces yo no estaba muy entusiasmado, pero el padre me vio, se le fijó la imagen mía. Además que me conocía ya, pero ahí me tuvo, no sé, 20 minutos, me predicaba largo el padre. Lo digo porque ese día se estrenaba un coro hablado, que es una institución, un género característico de ese tiempo, que parece, yo creo que es alemán. O sea, estoy casi seguro que es alemán. O sea, en Alemania existía, y aquí no existía en ninguna otra parte. Que un día tú escribías un texto de unas 3 páginas, uno era solista, había 2 solistas tal vez, y uno que decía un coro. Entonces era un texto, decía: en Bellavista ha venido el fuego de Schoenstatt. Es un fuego de cenáculo que quiere arder en los corazones chilenos y quiere empaparse de sangre chilena. Entonces lo leía, lo decía: ¿estás dispuesto a entrar en esta corriente? Entonces contestaba: sí, estamos dispuestos. O a veces era con preguntas, a veces no eran preguntas, eran textos. A veces metía un texto de la escritura, qué sé yo. Y eran unas expresiones que nos hacían escribir. Esto no existía en Chile, no lo he visto nunca. Nos hacían escribir y nos hacían poner lo que habíamos entendido, y en un tono así fuerte. Bueno, yo después me dedicaba a la poesía, qué sé yo. Entonces yo tenía algo de poeta en esa época ya, un poquito. Entonces yo escribía esto como arenga, escribía yo. Entonces me contrataron para que lo hiciera yo ese día. El día 18 había se llamaba, creo que asamblea, una cosa así. Tenía un nombre de ese tipo. Y ocurrió en la casa de la hermana, el colegio de la hermana, en el piso de arriba, que estaba sin terminar todavía. Y entonces yo lo había preparado, lo habíamos escrito, qué sé yo.
Y en esta el padre habló, y había otros que hablaron, y estaba el coro hablado. Éramos 6, 5, 8, los que lo leíamos. Entonces, yo también leía, yo tenía una de las voces, y era una arenga, así, era una cosa así fogosa, y la decíamos convencida. Y veo al padre, y el padre me clavaba la mirada. Como yo digo, yo después me preguntaba por qué, porque me había visto en la misa, después de un tiempo me di cuenta. Y porque le habían dicho que yo había escrito el texto. El padre Ernesto estaba sentado a él, le traducía, y el padre entendía su buen poco por el latín, pues ya había hecho varios viajes a América Latina, pero el padre le traducía y tenía el papel en la mano. Cuando termina, nosotros estábamos emocionados, la asamblea también se caldeó, y el padre se paró y se acercó a felicitarme. A todos, pero le dijeron, él la hizo y se me quedó parado. Yo siempre pienso que me había visto en la mañana. Y después le habían dicho, me había visto ahí. Y fue muy impresionante. El padre nos miraba así, estaba evidentemente emocionado. Se fue el domingo 18. Ya esa noche, la hermana que lo atendía, la hermana Gundis, que le traía el alimento, ella hacía lo elemental porque estaba con provisión, tenía contacto con las hermanas, o sea, pero era, en fin, la persona estaba en la comida, se la podía llevar, ¿no? Pero el padre comentaba algo con ella. Entonces el padre, ella lo notó muy impresionado esa noche, y en la noche siguiente también el padre y comenzó a hablar del 31 de mayo. Nunca había hablado. Y entonces, y lo dice después, yo vi que yo había una juventud que me recordaba a la juventud fundadora de Schoenstatt. Ese apasionamiento, dejarse el fuego de Schoenstatt, la voluntad de ir a donde fuera para llevarlo. Y entonces, y el padre comenzó ahí, un día siguiente o 2 días después se encuentra con las hermanas, puede ser el lunes o el martes, eso se puede verificar, y después con los padres palotinos. Y ahí le habla el 31 de mayo. Nunca había hablado antes. Esa plática que da cuando él deja la carta que va a ir, mandar los obispos sobre el altar. Y se llamaba, nosotros nunca, no hacíamos 31 de mayo, decíamos la carta sobre el altar. Y entonces, porque era enclave, porque era peligroso, si había estábamos con el Santo Oficio, si era toda esta cosa media clandestina. Entonces el padre no había hablado de llamar una carta al obispo que era muy desafiante, o sea, muy imprudente, o sea, decía cosas serias, pero lo hacía en un tono que era muy discutible. Entonces el padre sabía que se arriesgaba. Entonces eso se habla así, y eso de finales de mayo el padre se va el 18, la semana siguiente al 18, lunes, martes, y después hay una cosa, durante esa semana, yo no quiero decir cosas que no son exactas, pero se puede ver perfectamente. Y entonces, él se decide, porque había un grupo de jóvenes que le recordaba, y tiene que ver con ese día, con la fogosidad que tenían esos jóvenes que estaban delante de él. Y cuando estando ahí, en esa tarde, al final de ese acto, llega el padre Francisco García Huidobro, que era un atleta, un joven bastante excepcional, una cara de bueno, unos ojos de una mirada muy pura, quería ser sacerdote y había ganado otro para el seminario, era muy amigo del seminario de Santiago, y le trae el texto de la cantata, del coro hablado, y se lo pasa y dice, mándeselo. El padre en esto traduce, le hacían medio inglés, medio en alemán, para los novicios que están en Alemania. Ese es el padre Humberto, el padre Anselmo y otros más. Y entonces le dice, y ellos estaban siendo en una controversia fenomenal con el maestro novicio, padre Schulte, en Olpe. Y el maestro novicio era una eminencia intelectual, después yo lo traté, le escuché, lo conocimos personalmente, era inteligentísimo y decía que el mejor había comprendido a Schoenstatt, pero él se enfrenta al padre Kentenich
con esa mentalidad alemana que el padre rechazaba. Los alemanes, el padre era alemán, no es contra los alemanes, sino que una mentalidad alemana que él lo llamaba el pensamiento mecanicista. Entonces llega, el padre sabía de esta lucha, los terminaron expulsando, como un mes después, no, como un año después. Claro. Sí, claro. Pero, o sea, lo echaron de ese noviciado, lo expulsaron a los chilenos. Tuvieron que huir, fueron recogidos por los suizos con otro grupo que vino, el padre Francisco García Huidobro llegó allá y se juntaron en los dos primeros grupos, los primeros cursos de los palatinos trinitarianos chilenos. Entonces, pero el padre llega y le dice, para los novicios de Olpe, los novicios de Olpe eran para el padre algo muy serio. Y se queda mirando, me acuerdo de la mirada, y escribe: Wir lassen unser Glauben nicht rauben. No nos dejamos robar nuestra fe. Y significa, porque iba para ellos, y el mensaje que le manda es el Padre. Entonces, yo ese papel lo tengo. Me llegó después. Y eso es un poco, porque ahí viene el 31 de mayo. Al día siguiente comienza a hablar, al subsiguiente, y comienza a convocar a las hermanas y los padres, que eran los círculos donde él podía hablar todo. Y la única vez que habló a un grupo fue el día 20 de junio, el día que parte, que es el día del Sagrado Corazón. Y un grupo que él creía que era el Sicut Ventus, no, era los Caballeros del Fuego. Se equivocó el padre. Pero está en los documentos, como que le dijo en la plática del 30, porque el padre tomó el 1 de junio, estamos 18, 19, 20 de mayo, el 1 de junio hizo su consagración mi grupo, Sicut Ventus. Eran como unos 6, 7, pero Hernán y yo no estábamos, porque nosotros habíamos llegado hace poco tiempo. Hicimos la consagración, la Alianza de Amor, el 1 de noviembre, porque se hacía el 1 de noviembre, porque hacía 2 años había sido el dogma de la Asunción de la Virgen a los cielos. Los dogmas se han proclamado, muy pocos dogmas, y mariano hay esa proclamación formal, solemne. Fue un día histórico, entonces nosotros, para renovar el amor mariano de la Iglesia, nos consagramos ese día. Y esa fue nuestra consagración. Pero volvamos, el 1 de junio el padre es Pentecostés y el padre le habla sobre el Espíritu Santo a nuestro grupo. El día 20 de junio, cuando está partiendo, va hacia al aeropuerto, lo último que hace, y ahí hablan los jóvenes, y ahí habla el 31 de mayo. Y eso era rarísimo, porque el 31 de mayo era muy peligroso, fue el conflicto con los obispos. Entonces lo había dicho nada más las dos comunidades de élite que se llamaban los padres y las hermanas. Y al joven, a los laicos le habló ahí. Como digo, eran Caballeros del Fuego, estaban los Caballeros del Fuego y el Sicut Ventus, eran los dos primeros grupos del padre Ernesto. Éramos paralelos, muy unidos. Y él se equivoca, pero le habla a los jóvenes. Y habla el Sicut Ventus en la plática, pero entonces, y él sale, ¿no? Y ese día era el día del Sagrado Corazón. Con Hernán estábamos en los Sagrados Corazones, se llamaba el colegio, Padre Francés, Sagrados Corazones de Alameda. Y entonces había siempre una fiesta, una misa, y después había una especie, lo que los alemanes llaman academia, un acto solemne en el teatro del colegio. Un acto cultural, qué sé yo. Y no hubo ese año. Era el último año del colegio. Y entonces le dije, vamos a Bellavista. Fantástico, me dice. Y nos venimos de la Alameda a la Plaza Italia, tomé el trencito, llegamos acá. Entramos a Bellavista y vemos a este grupo de jóvenes, que eran los que habían escuchado la plática del padre, y vemos, el padre viene acá. Y salió, venía con los jóvenes. Nosotros nos acercamos, avanzamos un poco hacia acá, hacia el santuario, desde el colegio hacia la puerta. No estaba una casa que hay entre medio, donde están las ancianas. Entonces nos encontramos, y como nosotros, los que acabamos de llegar, y éramos unos frescos además, nos pusimos al lado del padre. Yo no creo que le haya caído bien a todos, pero en fin, nosotros nos metimos nomás. Cara dura, pero bueno, no importa lo mismo. Seguimos andando con él y llegamos todos. Nosotros nos fuimos al lado del padre. Al padre Carlos Ser, que era el padre provincial,
no era provincial porque no era provincia, padre regional, superior de todos los palatinos en Chile, el padre Ernesto Durán, el padre y nosotros. Y con Hernán nos fuimos al lado de él, llegamos hasta el auto, despidiéndolo así, todos nos despedimos a la salida, y nosotros dos, cancheros de más, nos pusimos adelante. Y el padre se da vuelta, por eso digo adelante, porque me tocó verlo muy inmediatamente. Lo vieron, había unos 7, 8 caballeros del fuego, y no había nadie más. Estaban los 3 padres palotinos, y estaban estos 2 grupos del padre Ernesto, que eran muy cercanos, fuego y viento de Pentecostés. Entonces el padre se da vuelta y se saca el sombrero. Tenía un sombrero así medio divertido. Se lo saca y era como un recipiente el sombrero así. Y dice, capital de gracia, 31 de mayo, capital de gracia, 31 de mayo. Entonces, bueno, nos quedamos mirando ahí. Y bueno, fue muy impresionante. Estaba el grupo atrás y nosotros los cancheros adelante. Pero te fijas lo que para mí sería que yo hiciera mucho capital de gracia. O sea, yo cuento esto y eso me condena a mí lo que no he hecho. Pero sí, fue muy impresionante. El padre era una camioneta azul y el padre Carlos se pone adelante para manejar y el padre sube a su derecha y atrás sube el padre Ernesto Durán y parte el padre.